¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de MTV Pro y Mayor Mag, en concreto a la semana, donde hacemos un repaso de los temas que han aparecido en nuestras webs durante los últimos días, aunque hoy vamos a prometer no hacer podcast turra, vamos a intentar limitarnos y autocortarnos para que esto no se alargue. Para ello tengo aquí me tienen que hacer la promesa Dani, Juan Daniel Hernández y Víctor Marcos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Vamos a intentarlo, lo prometemos. Prometido. Bueno, una semana más tenemos patrocinador, que es Shimano. Además, Shimano nos pidió en su momento que destacáramos un producto de tecnología en cada episodio del podcast. Y hoy me voy a centrar en una tecnología pues, bastante nueva, que es la Shimano Link Glide. Todo el mundo conoce, casi todo el mundo conoce la tecnología Hyperglide, que es la que se usa habitualmente en todas las transmisiones de Shimano. Pero ellos tienen además la Link Glide, que sacaron hace un poco más de un año, específica para e-bikes. Como os podéis imaginar, la mayor diferencia de la tecnología Link Glide o el mayor elemento de novedad es que está perfecta y absolutamente adaptada a las necesidades y rigores de las e-bikes. Son más duraderas, sabéis que las e-bikes suelen castigar un poco más las transmisiones ya por sí mismas, pero es que además también sabéis que hay usuarios que tienden a veces a no usar de la misma manera los desarrollos de la bici que de la manera en que lo harían en una bicicleta normal. Entonces, a veces se abusa un poco de desarrollo. Entonces, si le juntamos par motor y a veces forzar un poco el desarrollo, pues hay un mayor desgaste de la cadena. Entonces, por eso Shimano decidió sacar su tecnología Link Glide específica, que está disponible en Deore XT 1x11 y Deore 1x10. Los elementos nuevos son cassette, son cadena, pero ojo, porque también es cambio trasero, desviador trasero y pulsadores. Esto lo digo porque es importante, porque hay quien puede pensar que si actualmente tiene un Deore o un Deore XT, pues le vale la tecnología Link Glide, pero no. Solo vale con cambios traseros, con desviadores traseros específicos Link Glide. Simplemente para que lo tengáis en cuenta. Si tenéis ya un Deore o un Deore XT, no vale. Tenéis que coger todo el kit Link Glide. Y nada más. Para esto. Amigos, las roldanas se desgastan. Hay que pensar en ellas. Todo se desgasta en general. Así que bueno, tenéis toda la información en el enlace que os pondremos. Así que si tenéis una e-bike o estáis pensando en compraros una e-bike, tened en cuenta que existe esta tecnología Shimano Link Glide. Y dicho esto, pues arrancamos. ¿Con qué os apetece que empecemos? Pues podemos empezar con tecnologías, pero tecnologías un poco vintage de MTV. Vale, ya sé por dónde vas. Tecnologías o directamente el concepto MTV Vintage. MTV Vintage Old School. Bueno, ayer estrenamos en el canal de YouTube un vídeo de José Crespillo sobre las Tioga Disc Drive. Tioga Disc Drive / Sugino. Tension Disc. Sugino, de hecho, fue la marca que las lanzó, pero Tioga, cuando compró la licencia, fue la que las llevó al estrellato. Tioga y personajes tan increíbles como John Tomac. Y nada, publicamos el vídeo ayer. La verdad es que está funcionando muy bien. Y para quien no sepa de lo que hablamos, porque a lo mejor hay gente, sobre todo jóvenes, que no saben de lo que hablamos, estamos hablando de las primeras casi únicas ruedas lenticulares o pseudo semilenticulares usadas en el mountain bike. Exacto, porque realmente no son, es que está claro, no son lenticulares. Es todo tan loco que realmente no es una rueda completa, es una lámina, por así decirlo, que sustituye, por así decirlo, el radiado de otras ruedas.
sea, está todo muy bien explicado en el vídeo, porque además el sistema es un sistema geodésico de la manera en la que redistribuía la fuerza, porque esta rueda no se hizo para ir más rápido, sino para, bueno, sí, para ir más rápido, pero sobre todo para amortiguar en un momento en el que las bicicletas de montaña ni soñaban con los sistemas de amortiguación Claro, actuales. Entonces, es que para que lo entiendan los más jóvenes, porque, a ver, John Tomac fue un mito de los 90, un corredor que corría lo que hoy se denomina XC, que por aquel entonces lo llamábamos rally, y descenso. Lo el corría mismo fin de semana, prácticamente lo corría el mismo el fin de mismo semana. fin de semana, prácticamente con las mismas pintas, prácticamente con la misma bicicleta. ¿Y por qué digo la misma bicicleta? Porque es que las primeras bicis de descenso de los 90 eran hardtail, es decir, sin suspensión trasera, con horquilla de suspensión, con unos impresionantes 8 centímetros de recorrido en algunos de los mejores casos y sobre todo al principio, e incluso yo no sé si recuerdo alguno que llevase cuernos en las primeras carreras, cuernos o acoples, que también para los más jóvenes eran unas cosas que se ponían en los extremos del manillar y que servían para agarrarse y dar, digamos, más impulso en las subidas. Pero bueno, Que ahora ves en algunos señores mayores en los pueblos que los ponen así para ir más altos, como cogidos también, más altos. también, buscadlo, cuernos en bicicleta, aunque no todos los resultados que encontréis pueden ser satisfactorios en ese caso. Exacto. Claro. Y entonces, en este caso, pues la Tioga Disc Drive o esta tecnología de Sugino, pues, ¿qué es lo que buscaba? Pues ofrecer un producto más resistente para aquel que usaba su bicicleta prácticamente de rally o de lo que hoy entenderíamos como XC en descenso. Luego Claro, ya, bueno, lo que hacía es que la rueda, por así decirlo, flota alrededor del eje, es decir, es todo muy locura, porque claro, nosotros que vivimos en la época de la rigidez, de la transmisión máxima de los vatios, etcétera, etcétera, de repente una rueda que digamos que su concepto es que el aro flote alrededor del buje y se mueva en distintas proyecciones. Una rueda que, por ejemplo, como nos comenta José, tiene un efecto, él lo llama tirachinas, pero también se podría llamar catapulta, es decir, claro, la rueda cuando tú entras en una curva te comprime y cuando sales de la curva la rueda te empuja, o sea, porque claro, es todo bastante loco. También, como tú has comentado, también han tecnologías muy experimentales. Yo creo que estábamos, y yo creo que es la parte interesante de lo que os intentamos transmitir con la parte de Classic MTB. Estamos los 90, que muchas veces se habla de la época dorada, si es época dorada del mountain bike es por muchas razones, no solo porque había un montón de gente muy carismática y porque todos los yayos que ahora pues muchas veces trabajan en el sector o incluso trabajamos en los medios, pues venimos de esa época. Es también porque una época de máxima y absoluta experimentación, en una época en la que todas las marcas, todos los corredores, todos estaban experimentando cosas que el 90% quedaron en el camino, quedaron muertas porque eran auténticas locuras. O sea, y cosas, bueno, y ahí está la parte interesante, que ahora vemos cosas que decimos, ¿por qué? ¿Por qué hacían esto? Porque, claro, esta rueda o sea, fue creada en el 89. O sea, es que ni siquiera habían llegado a los años 90. claro, pero es que entonces una suspensión trasera era una cosa. Había, me parece que uno o dos de las grandes marcas, ¿no? Marcas pequeñas seguramente sacasen alguna, pero en el 89 bicis de doble suspensión, estamos hablando de prototipos prácticamente. Cuando se utilizaban elastómeros, ¿no? Y gomas para... Bueno, es que, fíjate, ahí sí que hay algunos conceptos, son muy interesantes, algunos conceptos que de repente han vuelto. Eso sí, hay que reconocerlo, porque, por ejemplo, el uso de lo que es el elastómero, el concepto que ahora se llama Softail, ¿os acordáis de Proflex? Sí. Proflex, suspensiones por elastómero. Bueno, aparte de que muchas horquillas, las horquillas de gama baja, yo tuve una, ¿cómo se llamaba? Yo tuve una horquilla de elastómero, que era solo de elastómero y tú combinabas una Yo tuve ballística. la cuadra 5 de Rocksox, también de elastómero, 5 centímetros, o sea, Claro, una locura. que los elastómeros iban en colores y yo me acuerdo que la Ballistic tenías 3 colores y dependiendo de cómo colocaras los colores, se supone que la horquilla funcionaba de una manera u otra.
creo recordar que la cuadra, o por lo menos la mía, tenía también 3 colores. Limpio, sucio, muy sucio. Ya hasta ahí llegaba. Bueno, pero es verdad que es interesante que algunos conceptos han vuelto, pero también es cierto lo que decimos, que es interesante ver cómo se han ido filtrando desarrollos. Por ejemplo, acordaos, arrancábamos con 3 platos. 3 platos y además siempre también se buscaba tener un plato relativamente grande, aunque teníamos que aguantar la tontuna esa que todavía de vez en cuando escuchamos de los ciclistas de carretera, de lleva platos de mountain bike. ¿Os acordáis cuando iban a una etapa de montaña? Pues no sé quién lleva desarrollo de mountain bike. Y dices, ¿qué sabrás tú, desgraciado? de lo que llevo en montaña. Pero bueno, eso fijaos, ya ni 3 platos, luego pasamos a 2, ahora en 1 y ahora todos esos platos ahora sí que nos parecen absolutamente gigantes. Claro, también es verdad que cómo ha crecido el cassette, que el cassette ahora de la bici parece la Tioga Disc Drive. Correcto. Ahora tenemos una corona, una última corona, fíjate, 52 dientes, que es más grande que los platos de carretera, que es más grande que un 50, un compact, o sea, espectacular. Ya que estamos con tecnologías MTB Vintage que han vuelto, no te olvides las tijas de sillín con suspensión. Correcto, sí. Que han derivado por un lado en tijas de sillín, tijas telescópicas, y por otro lado en tijas de sillín con suspensión que se siguen usando sobre todo en algunos modelos urbanos. Y no hablamos de marcas de marcas bajas o desconocidas. King Creek sigue apostando por uno, y Cannondale hace 1 o 2 años lanzó una de sus e-bikes topes de ciclismo para ciclismo urbano que venía con una tija, que creo recordar, de King Creek con suspensión. O sea, que sí, hay cosas... En urbanas, de hecho, ahora mismo tenemos una Cannondale de test, que a lo mejor la que te refieres, que viene con la suspensión. Yo la vi de soslayo el otro día en la oficina, se la llevó nuestra compañera Laura Rincón para probarla, y venía con la suspensión. Es verdad que son soluciones y seguramente ahora, bueno, que si se hicieron fue porque un ingeniero en su momento entendió que eran buenas cosas. Lo que sí es cierto es que, y esto es una parte también muy interesante de los 90, es que hubo una generación de beta testers. Es decir, ahora mismo incluso hay quien dice, bueno, pues las marcas no innovan tanto que en los 90. Eso es mentira. Ahora mismo las marcas innovan mucho más. Lo que pasa que, primero, son innovaciones muchísimo más controladas. O sea, ahora mismo una marca no se puede permitir salir al mercado con algo que se rompa a los 200 kilómetros. Es que estamos hablando de que ayer, por ejemplo, José en el vídeo comentaba las Tioga Disc Drive. O sea, nosotros, debo decir aquí, debo hacer momento para la publicidad, hemos conseguido, y lo digo en serio, seguramente tener en la misma sala el mayor y mejor conjunto de ruedas Disc Drive / Sugino Tension Disc del mundo. De lo que ha conseguido Crespillo, eso es inenarrable. Es decir, tener 2 Tioga Disc Drive operativas, una Tioga Disc Drive operativa en funcionamiento, otra Sugino Tension Disc operativa, la Sugino Tension Disc, que por eso podemos también hablar de carretera, a quién se le ocurrió hacer eso para carretera, y además otra Tioga Tension Disc en su caja, con sus instrucciones y hasta con el pegamento que hay que poner, que por supuesto no nos atrevimos a abrir ese pegamento, porque ese pegamento lleva ahí desde el año 89 y sabe Dios cómo estará ese pegamento. Ese momento unboxing está muy chulo, ¿eh? Yo se lo recomiendo a la gente. Sí, pues tienes toda esa colección, y lo que él decía era, joder, primero, tú no puedes sacar unas ruedas al mercado como las Tension Disc, que para inflarlas era un infierno en vida, porque tenías que andar metiendo un pitorro, sabe Dios por dónde. Bueno, alguna cosa difícil también vemos en el día a día, pero esto es muy difícil. Y luego que de esas Tioga, digo que el mérito que tenemos de juntarlas es porque no han sobrevivido casi ninguna. Casi ninguna. O sea, la mayor parte de estas ruedas murieron en el mundo. Pasa un poco lo mismo con las Spinergy. La mayor parte de las Spinergy que sobreviven por ahí están remendadas. El carbono está remendado o tienen arreglos porque también se rompían. Es decir, pero en el caso de las Tension Disc, que costaban, como decía Crespillo, 70.000 pelas en su momento, que ya era una leña en aquellos entonces. Para los jóvenes, las Spinergy son las ruedas de fibra de carbono y palos, no más que radios, 4 palos, y las pelas o pesetas es la moneda que tenía España antes del euro. Y bueno, y debo decir aquí un paréntesis, y como dice alguien del equipo, la moneda que volverá a tener
Pero bueno, hecha la broma, el caso es que estas ruedas a mucha gente le duraban 5 carreras, 6 carreras, 10 carreras, no duraban más. Tú imagínate ahora mismo esa situación. O sea, esa situación es un recall, es una garantía, es un tal. Bueno, pues quiero decir que ahora las marcas no se pueden permitir el lanzar un producto así y que todo el mundo sea beta tester de ese producto. También es verdad que ahora las marcas tienen gente que prueba, tienen túneles de viento, tienen herramientas que cuando nosotros hemos ido a visitar las sedes de las marcas, las máquinas de torturar cuadros, etcétera, etcétera. Entonces, la industria de la bici era otra. Es lógico porque el mercado está más asentado, estamos hablando de, bueno, primero, más asentado y es mucho más grande, con lo cual efectivamente los riesgos se multiplican, pero también se multiplica exponencialmente y a mejor la calidad de producción y la innovación, ¿no? Por parte de las marcas. Además, que es lógico pensar que ahora ya tanto ingenieros, marcas, llamémoslo como queramos, saben por dónde centrar los tiros. En los 90 estábamos descubriendo un deporte en el que no se celebraban campeonatos del mundo. Es cierto que el ciclismo venía celebrándose desde hace más de 100 años, pero el mountain bike como tal, el tipo de bicicleta, la exigencia que había para esas bicicletas era muy nuevo. Entonces, bueno, pues eran momentos de innovar mucho y a veces muy mal, otras veces muy bien. Claro. Pero, yo creo que claro, muy nuevo y que estaba creciendo muy rápido. Entonces también. eso también les obligaba a las marcas a ir sacando productos continuamente y lo que decía Luis, ¿no? Que casi los probadores eran los propios pilotos. En plan, toma esto, lo pruebas y a la mínima que funcione, lo lanzamos al mercado. O sea, también había un interés lícito, era un momento para significarse y para convertirse en el absoluto líder. Es decir, o sea, la Treki, por ejemplo, es un ejercicio de diseño, de estilo, que era una fórmula para decir, aquí estoy yo y aquí me diferencio. La Alpine Stars TI Mega, pues lo mismo, esas vainas elevadas, yo no sé, alguien en la Alpine Stars dijo, ¿qué sentido tiene esto? Pues seguramente alguien dijo, pues a lo mejor no tiene un gran sentido o tal, pero es una manera de diferenciarse. ¿Os acordáis de la Raven, de la Cannondale? Aquella bici Una cosa era inconfundible. preciosa, maravillosa, pero yo creo que un poquito complicada de llevar, ¿no? Por Pues cierto, no tuve la suerte de probarla. Y luego te encuentras, pues eso, la Yeti C26, la Yeti C26 por cierto, con su tío Gadis Drive, pues bueno, que era otro, que sin embargo es el esquema que tenemos prácticamente ahora, ¿no? hay, quiero aprovechar para decir que todo, no todo, pero muchas de estas cosas que estamos hablando, nuestro compañero Alberto Álvarez ya las recogió en 2 artículos, Sí. que eran los 10 peores inventos del mountain bike. Sí. Tal cual. Y entre ellos aparecen las ruedas lenticulares, vamos a ponerlo así, pero referidas efectivamente a las disc drive y a las Sugino. Entonces, bueno, ahí tenéis también, si queréis, podéis buscarlo y tenéis más de inventos de estos que se fueron probando, que salieron, que alguien pensó que iban a revolucionar el mundo y casi revolucionan algún hospital que otro. Pero bueno. Bueno, yo creo que hay que poner en valor la imaginación, la creatividad y también a una generación de bikers que se pusieron que también os digo que yo creo que era un momento en el que todo el mundo estaba en comunión, por así decirlo, un momento místico en el que daba todo igual. O sea, tú entrabas ahí a muerte y yo me acuerdo que yo, por lo menos, que yo no me... Vamos, yo estaba en las antípodas de la gente que controlaba. Yo tenía bicicleta alcampera, hacía lo que podía, trampeaba para comprarme una potencia 1 Caloi. Aquello para mí era una gloria bendita, el poder... Yo lloré por un manillar de doble altura, un Caloi 1, así bastante elevado. Sí, sí. O sea, yo soy de los que compraban el Gorila EDR, más porque ponía EDR que por el Gorila en sí. O sea, que yo era pobretón. Pero es verdad que yo, si en ese momento hubiera tenido pasta, me hubiera comprado todas estas puñeteras locuras que yo creo que tampoco, o sea, que mucha gente intuía que era, pues eso, que había mucho de experimentación, hubiera ido a muerte. Y yo creo que muchísima gente
estábamos ahí, en ese rollo de que todo nos valía y teníamos también, yo creo que también a finales de los 80 y los 90 sí que había una sensación de que formabas parte de un deporte nuevo, de algo que estaba pasando, porque yo, por ejemplo, lo que sí llegué a vivir es que todavía iba a algunos pueblos y cuando iba decía que oye, un camino para ir al otro pueblo, me decían, ¿en bicicleta? No se puede ir en bicicleta. Lo de no se puede ir en bicicleta lo he escuchado 1000 veces. Y luego eran caminos normales, pero la gente te veía y te miraba y decía, pero bueno, este loco, ¿dónde va con esa bicicleta? Que la Eso, pinchas, que la pinchas. que la pinchas, que se rompe, que no sé qué. Bueno, eso, bueno, pues ahí estábamos. Todavía era, ahora ya no, pero en aquel entonces era relativamente novedoso ver a un torrao por ahí con una bicicleta de montaña por los caminos. Además que en los inicios aquellos del mountain bike y de las competiciones en Estados Unidos también ayudó mucho el que se juntaran una serie de iconos o de personajes que ayudaban a que te identificaras o a querer identificarte con ese deporte, porque, y eso es muy americano, la verdad. O sea, que pasó con otros deportes como el skate, como el surf, y aquí de repente nos encontramos con un deporte espectacular que además estaba protagonizado por personajes, eso, tipo John Tomac, que iba con un manillar de carretera en su mountain bike. Tinker Juárez con sus rizos locos y sus historias. Y luego, en cuanto a las ciclistas, igual, Missy Giove era la que llevaba la piraña colgada del cuello. La que llevaba la piraña, que la pobre acabó en la cárcel por temas con drogas. Julie Furtado. O sea, además que se juntaban, lo que tú dices, personajazos. O sea, personajazos, porque... Y personajes que, perdóname, que traían algunas innovaciones o ideas de otros deportes. Claro. Ya no solo Shaun Palmer, que quizá es un poquito posterior a esto y que trajo y que fue el que le dio la vuelta completa al concepto de marketing y tal, porque venía de los X Games de invierno, ¿vale? Pero toda esta gente que venía normalmente de practicar también otros deportes traía ideas de ellos y no sé, creo que es de lo que se ha beneficiado y de lo que más se ha beneficiado este deporte. Sí, yo estoy, vamos, lo del tema de los personajes, es verdad que ahora hay que decir que tenemos también corredores muy potentes y gente muy potente, pero es que además también en aquel entonces, a no haber redes sociales, todo estaba bastante controlado. Entonces, muchas veces, y esto es un debate interesante, mira que hemos dicho que no turras, y es que había mucho margen para la imaginación. Tú veías a Missy Job en las portadas de las revistas, en algún VHS, y todo lo demás te lo tenías que imaginar, de cómo era la vida de ese absoluto personajazo, que luego contrastaban con otros, por ejemplo, con una, aunque es un poco anterior, una Julie Furtado, bueno, no tan anterior, es contemporánea, una Julie Furtado que seguramente no era una tipa carismática, no era una tía carismática en el sentido de cómo era Missy Job, sino decir, era una máquina de matar. O sea, Julie Furtado era una máquina absoluta de dar pedales. O sea, por ejemplo, perdón, el contraste entre Missy Job y Anne-Caroline Chausson, o Chausson. Ancaro era otro rollo, era como una tía, era como yo la veía, para mí era como esta tía es cerebral, era como, no sé, para mí era otros... Es que es lo que te iba a decir, vivimos la escuela americana más de imagen, más marketing, más alocada, y la escuela francesa del puro rendimiento, venida evidentemente de la tradición francesa de ciclismo de carretera, en el que ya había desaparecido esa figura y era rendimiento puro y duro, y teníamos la escuela americana que era el disfrute, el viva un poco la vida y la locura, ¿no? Entonces... Annette Zoveren con el bigote, aunque luego fíjate cuando apareció Tom Fischknecht, aquí con los nombres tal, que era otra imagen también de un tío más también cerebral, pero también era carismático, no sé, yo me acuerdo también de Rune Hojdal, no sé, Bart Bregens, todo tenía su, no sé, era como, no sé, como Paola Pezzo, otro personajazo que apareció ya al final de esa época. Fíjate si era personajazo, que mucha gente se fija demasiado en el personaje, que además tenía un contenido erótico festivo a veces sobredimensionado, y tiene un palmarés. No. Paola Pezzo es un palmarés seguramente uno de los mejores de la historia del ciclismo femenino. Pero por ejemplo, en el caso de Paola, le devoró el personaje. Yo creo que ya no tiene ningún problema y seguramente está tan contenta. Pero
pero bueno, pero hay veces que sí, que Sí, cuando hablas de Paula Pezzo, la gente, ay, madre mía, Paula Pezzo. Y lo dice como fijándose pues eso, en Paula. Y hay que fijarse en y el no se palmarés de fijan en el Paola. palmarés, efectivamente. Vale. Cosa que, por ejemplo, con Miguel Martínez no pasaba. Miguel Martínez es palmarés puro y duro, no calladito, pequeño, tal. No, en ese caso nos fijábamos en el palmarés, pero bueno, decir que todos estos nombres que hemos dicho los tenemos en nuestra sección Somos Historia, que ahí tenemos Ponemos, sí, un pues si os repaso. parece, en la descripción, luego no nos olvidemos de poner enlaces a la sección de Somos Historia, donde tenéis todo esto y más. Y más, y más. Ya, yo quería recordar simplemente, ya para si queréis ir cerrando este tema, la prueba viviente de lo que consiguió esta generación de bikers se reflejó en la prueba de la Copa del Mundo Grundig, que se celebró en Madrid, en la Casa de Campo. O sea, ese fue el reflejo de la afición y de la pasión que desataba esta gente y que habían ido desatando a lo largo de los años anteriores, porque aquello, yo no sé si pudisteis estar, pero o sea, Yo yo no, he estado en pocos eventos tan bestias y tan multitudinarios de mountain bike en este país. Yo creo que ha sido lo más grande que se ha hecho. yo no estuve y siempre me arrepentí de toda mi vida, pero no estuve. No estuve en eso. Estuve en la última Copa del Mundo que se hizo en Madrid, que eso me lleva a otra pregunta. Otra pregunta o melón que dejo abierto. No consigo entender por qué en España llevamos, ¿cuánto tiempo llevamos ya sin una Copa del Mundo? Lo más cercano es en Andorra. No Lo lo más puedo concebir. O sea, yo lo que recuerdo son los mundiales de Sierra Nevada en el año 2000 poco. no sé, yo la última. Hablo de prueba de primer nivel de mountain bike. No. No, yo creo que la última fue la Copa del Mundo que se hizo en la Casa de Campo, pues justo promocionando las famosas Olimpiadas Madrid 2012, creo recordar. Las de la manita, ya no me acuerdo cuáles eran. Y yo ya te digo, ahora mismo la pregunta que me hago en alto, vamos a investigarlo. Porque no consigo entender cómo no hemos llegado a tener otra prueba de ese estilo en nuestro país. No sé si es porque ya los circuitos no se adaptan a las necesidades. A mí me han hablado Los circuitos se crean. Fíjate que los últimos Juegos Olímpicos han sido circuitos Claro, artificiales. pero ahí tengo la duda, porque yo un poco también en su momento, hace años, hablando con gente que estaba en esto, me decía, bueno, es que también es muy caro organizarlos, entonces tener una rentabilidad Es que es a lo que es yo iba. complicado. La mayor parte de las pruebas de la Copa del Mundo cobran entrada. Fort Williams, en descenso, cobra entrada y creo que es un precio bastante respetable. Y aún así se llena. Se llena al punto de que la organización pone autobuses para llevar a la gente al circuito para poder verlo. ¿Cuál es el problema? Que quizá aquí en España nos hemos acostumbrado a que el mountain bike o las pruebas de mountain bike o el ver ciclismo es gratis y igual que la gente asume que paga por ir a un estadio de fútbol, una cancha de baloncesto o un circuito de velocidad, no quiere pagar por ver mountain bike cuando al final es básicamente lo mismo. Incluso en muchos circuitos de cross country actual puedes ver prácticamente todo el circuito desde algunas zonas de las gradas. Estoy pensando en el de Novemesto, por ejemplo, que el short track se veía perfectamente desde las gradas, creo que se ve todo el circuito y la parte de cross country se ve prácticamente entera, pero ¿estaría la gente dispuesta a pagar una entrada por ver mountain bike? Vamos a incluir también descenso. Ese quizá es la gran pregunta que lleva a que no se quiera organizar. Por otro lado... Y que te lo pongan fácil, porque tengo pendiente un podcast con Antonio Ortiz, para hablar porque él sabe muy bien lo que es organizar algo. Claro. Y hay veces que no te lo ponen fácil, ¿eh? Salvo que vengas con padrino. También os digo... Padrino administrativo lo tienes complicado, ¿eh? Claro. Podríamos fijarnos en el ejemplo del motocross,
y en el éxito que ha tenido la prueba del Campeonato del Mundo de Motocross que se ha celebrado estos 2 últimos años, creo que 2, en el Intu Sanadú, un circuito artificial hecho exprofeso para la prueba y luego retirado, y ahí sí que ha sido un éxito brutal. Cuando esta conversación se tenía en el mundo de motocross igual hace 10 años. Teníamos un país en el que teníamos un montón de circuitos que se han ido perdiendo porque básicamente el urbanismo se los ha ido fagocitando, perdón, y llegamos a un punto en el que quedaban pocos circuitos, en el que no sabíamos qué iba a pasar, y encima las pruebas peligraban y no se hacían pruebas a nivel internacional, no se hacían pruebas. Y sin embargo, llega un momento en el que alguien hace una apuesta grande, tiene mucho apoyo, porque esta prueba ha tenido mucho apoyo y ha salido adelante con un éxito de público. Pues oye, igual tenemos que fijarnos también en ese espejo. Pues sí, cualquier inspiración a mí me da pena. Somos un país, yo creo, muchas veces se nos llena la boca diciendo que somos el país del XC. Somos España, Italia, Portugal, sur de Francia, somos los países del XC. Y en España, pues no tenemos una Copa del Mundo, no digo todos los años, no digo ser un Leogán, pero sí que es verdad que nos falta tener algo que sí tuvimos precisamente en los 90. Bueno, pues oye, pasamos ya al siguiente tema. Hay un tema, bueno, interesante de esta semana, es una noticia de industria bueno, no se trata tanto de la parte, no es tanto la noticia, sino el trasfondo que ya hemos comentado alguna vez, que es el acercamiento de otras industrias a la bici. Si hace unos días hablábamos de motos y de coches, pues hoy hablamos pues bueno, de un gigante del deporte, en concreto del esquí, que es Rossignol, que ha lanzado su marca de bicis, que ya la tenía. Nosotros estuvimos hablando con ellos y ellos tenían su marca de bicis enfocada a dar servicio a las estaciones de esquí. No es ningún misterio, es decir, ellos tenían una gama muy enfocada a estaciones de esquí y luego han decidido, bueno, pues si tenemos una gama para estaciones de esquí, ¿por qué no tener una gama, hacer esas bicicletas accesibles a todo el mundo? Y ya lo han hecho y ya se venden las bicis en toda Europa. Correcto. La gama de Rossignol que tenéis en MTB Pro se vendía en Estados Unidos y Francia, y además, como dice Luis, pues estaba enfocada a que las estaciones de esquí con Bike Park tuviesen también, si trabajaban con Rossignol Esquís, pudiesen tener Rossignol bicis para alquiler y ofrecer a sus usuarios. Y el caso es que ya la han lanzado para la compra en prácticamente todos los países de Europa y por supuesto también en Estados Unidos. Tienen un modelo de venta online que la bici te llega a casa, ellos lo ponen montada al 90%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que habrá que montar las ruedas, girar el manillar y poco más, ¿no? Pero bueno, es una gama muy pequeñita, pero en el que han buscado no complicarse en exceso, ofreciendo demasiado a los usuarios que igual todavía no pueden abarcar. Entonces, partimos de una bici de equilibrio para los más pequeños de la casa, luego 2 modelos muy curiosos y muy interesantes a hablar, que son los modelos Junior, Mandate Junior, con ruedas de 20 y 24 pulgadas. ¿Por qué digo que son muy interesantes y muy curiosos? Porque es que son bicicletas de adulto. Montajes exquisitos, doble suspensión, solo que adaptadas a los más pequeños. Es decir, esto ya no es para un niño que está dando sus primeras pedaladas. Esto es para un niño que en el bike park te pasa por arriba, por abajo, por la izquierda y por la derecha, ¿no? Y luego tienen, voy a empezar un poco la casa por el tejado, que es la Mandate Shift, que es una e-bike con el sistema de asistencia de Shimano Steps y 150 milímetros de recorrido en función del modelo del montaje, con el E7000 o con el EP8 y la batería de 630 vatios hora. Y luego tenemos las 2 bicicletas que digamos que serían el núcleo gordo de la gama Rossignol, ¿no? Que son la Mandate y la Heretic. En realidad estamos hablando del mismo cuadro de aluminio 6061 con un sistema de suspensión trasera Horslin y que en función del montaje nos da
160 milímetros de recorrido en el caso de la Heretic, que sería la orientada al enduro, y de 140 milímetros en el caso de la Mandate, que sería orientada a un uso más trail. Y bueno, cada uno de ellos con 3 montajes diferentes y precios que comienzan en 2.399 euros. A mí me parece interesante, por ejemplo, el uso que han hecho de incluir S7000, Shimano S7000, porque justo ayer escribiendo el test de la Precede, porque tenemos nuevo número de Mayor Mag, y probamos la Canyon Precede On, bicicleta urbana, utilizaban un Boss Performance Lines en generación 3. Y yo hablaba de que muchas veces en muchas bicis están sobremotorizadas. Hay opciones en el mercado, tanto de Boss como de Shimano, que son opciones perfectamente usables, que rebajan el precio de la bicicleta y que son muy interesantes. Yo cada vez que veo alguna marca que utiliza un Steps E5000 o cuando veo un E7000 o un E6100, me alegro porque digo, bueno, estos motores se hicieron para eso, para conseguir prestaciones, evidentemente no del nivel que tiene otro EP8. como un EP8, pero están ahí, te permiten acceder a una e-bike con un precio mucho más comedido. Claro. En el caso de las urbanas ni te cuento. O sea. Totalmente. Decir una cosa simplemente, esta noticia que nos interesa, pues porque Rossignol es uno de los grandes de la industria del esquí, propietaria también de otras marcas muy conocidas dentro del mundo del esquí. Rossignol ya venía dando sus primeros pasos en la industria de la bici, compró Felt en 2017, la vendió a principios de este año al grupo Pierer, al que ya dedicamos un podcast cuando fuiste a visitar sus instalaciones en Austria. También se hizo en su día con Time Sport y acabó que la vendió el año pasado, en 2021, a SRAM. Quiero decir que el grupo Rossignol, ¿vale? Porque habría que considerarlo así, el grupo Rossignol ya había estado lanzando sus redes en el ciclismo, pues como segmento que le interesa para diversificar negocio. Pues yo, si os parece, hacemos ahora un repaso rápido y y seguimos trabajando. Me parece perfecto. Porque yo creo que ya los dos temas fundamentales los hemos sacado. Bueno, simplemente recomendaros que echéis un vistazo, porque si estáis buscando bici, BH arranca sus test days de EMTB. Tendréis 2 eventos en julio disponibles. Hemos actualizado y reeditado un artículo muy celebrado siempre en MTB Pro, que es el de 8 trucos para que tu bici corra más, que sabemos que es una cosa que a todos os da gusto. También, si queréis actividades, se ha presentado el campus de verano de Carlos Coloma, así que nada, si queréis tener la formación gracias a un campeón como Carlos Coloma, pues ahí tenéis la opción. Ya han presentado una nueva batería Energy Pack 800, que bueno, pues nada, más batería, más potencia, pues... Un apunte sobre esta batería es que uno de sus virtudes es que han conseguido compatibilidad no solo con modelos actuales, sino con modelos antiguos incluso de la gama 2019 de Elite y de Giant. Entonces eso es uno de sus grandes atractivos, ¿no? Más allá de la capacidad y de la autonomía que estamos hablando, que es brutal ya. Es el mega atractivo. Y nada, Víctor, haznos tú el repaso ahí full equip de Maillot. Venga, pues yo en cuanto a novedades de Maillot, os puedo contar que la Pierre ha presentado una colección textil muy interesante en colaboración con la artista francesa Lemon, Sophie Lemonier, que ahora mismo el nombre seguro que no le suena a nadie, pero que si alguno lo busca en Google y aparecerán ilustraciones suyas, todo el mundo le sonará sus ilustraciones así, rollo desestructurado y abstracto. Entonces han colaborado para crear una equipación de verano súper chula, la verdad, en versión hombre y mujer, y con accesorios como camisetas también de calle, calcetines, y que ya está disponible también en la web de la Pierre, y os recomiendo que echéis un vistazo porque la verdad es que tiene muy buena pinta. La Pierre se está moviendo, perdóname, mucho en ese sentido, ¿eh? Hace nada hablábamos de la colección de montaña, muy ochentero y noventero,
y ahora lanza esto. La Pierre de repente está apostando mucho por su propio entorno y mundo La Pierre con accesorios también para fuera de la bici. Sí, sí, una colección textil muy chula les está quedando, la verdad es que para este verano. Y luego, más novedades que hemos visto esta semana a nivel de maillot, concretamente dentro de lo que es el gravel y el bikepacking, la marca española Giosmina ha presentado su nueva colección de bolsas para bikepacking y la verdad es que es una auténtica gozada también echarle un vistazo porque están fabricadas con una calidad increíble en nylon 600, que a lo mejor es un poquito más pesado del utilizado habitualmente, pero es mucho más resistente. Son totalmente estancas, impermeables, utilizando materiales libres de PVC, por lo que son también 100% reciclables. Y bueno, tienes bolsas de todo tipo, de bolsa tradicional, bolsa de sillín, bolsa de manillar, bolsa para el cuadro de diferentes tamaños. Y la verdad es que han creado una colección muy chula para todos los amantes del bikepacking. Y ahí tenéis un artículo para echar un vistazo y para a toda quienes la colección. echen de casa. Te puedes llevar la casa a cuestas, si te echan de casa, te queda tu ropa y tu bicicleta, bueno, pues Bueno, pero por lo menos te la llevas. en lugar de lo que se decía habitualmente, ¿no? En lugar de que te pongan la maleta en la puerta, pues te ponen la bici con las bolsas en la puerta, ya está. Correcto. Así tu mujer se quita todo lo malo de un golpe. Claro. Y en cuanto a maillot, poco más que contaros. Recordar a la gente simplemente que el viernes que viene comienza el Tour de Francia. O sea que a partir de ahí sí que tendremos ya material seguro para charlar de vez en cuando. Y bueno, como adelanto, hemos publicado un pequeño artículo hablando de los 5 finales en alto más destacados que hay en esta edición y bueno, cómo pueden jugar para la carrera. Bueno, ¿tenéis ganas de Tour? Yo estoy un poco desinflado, ¿eh? Yo tengo ganas de salir con la bici, de tener tiempo para salir con la bici. A mí, yo he de decir que después del Giro, el Giro me supo a poco, me defraudó un poco. Giro bajonero. Y el Tour, que es una carrera de la que cada vez espero menos, luego la veré, no me perderé ninguna etapa, no me echaré ninguna siesta, pero cada vez la veo con más recelo, porque veo demasiado ciclismo control. Y luego llegará la semana que viene y estaré como loco, insisto, y no me perderé nada y me veré todo. Pero ahora mismo lo veo con un poco de reticencias. Estás bajonero, Dani. Estás bajonero. Sí. Estás como en la comunidad Twitter hater ciclista. Estás ahí bajonero con... Necesito salsilla, necesito polémica, algo. ¿Necesitas un maillot amarillo corriendo por el medio de una montaña? Claro. Claro, necesito a Nairo sacando el codo, algo de eso, algo que me llame. Bueno, pues ya sacaremos punta a algunos detalles de esos que seguro que habrá. O sea, Bueno, pues nada, pensando en el Tour, nos retiramos a nuestros cuarteles a seguir escribiendo cositas y a seguir recopilando noticias para vosotros. Y nada, que tengáis buen fin de semana a todos. Gracias por estar en el podcast. Recordaros, como hemos arrancado, en YouTube estamos dando un buen empujón. La semana que viene tenemos un bike check que creo que os va a interesar mucho, sobre todo a los aficionados al gravel. Y también, bueno, pues estamos en redes, en MTB Pro, en MTB Pro y Maillot, en Instagram, en Facebook, en Twitter y nuestras web. Bueno, una cosa, que la semana que viene muy atentos al número de MTB Pro porque creo que vamos a tener uno de los contenidos más bestiales que hemos publicado en los últimos años. Nos hemos ido cerquilejos para descubrir un sitio espectacular. Así que os animo a que lo podáis ver el lunes. Y nada más, gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Adiós a todos. Buena semana.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.